Y buenas tardes a todos. La verdad es que para todos nosotros es un verdadero privilegio tener hoy con nosotros a don José María Aznar y a don Pablo Casado para dialogar sobre una cuestión tan relevante para todos, ¿no? El futuro de España en el cambio de era. Y la verdad es que como hemos venido a escucharles a ellos, vamos a entrar directamente al diálogo que articularemos sobre dos bloques. En primer lugar, profundizaremos en el proyecto de ambos para España, su visión sobre el futuro de nuestro país, para posteriormente adentrarnos en la comprensión del escenario de profunda transformación en el que se enmarca ese proyecto de España y el liderazgo de España en y para Europa y el mundo. Todo esto nos llevará, por supuesto, a tratar aspectos en los que profundiza, además, el señor Aznar en su obra, como es la vigencia del orden liberal y el sistema de gobernanza global. Pero, como he dicho, vayamos al diálogo, ¿no? Comencemos con ese primer bloque. Y mirando hacia el interior y en clave política, quizás es interesante comenzar hablando de esa articulación del centro-derecha español. Los cambios registrados en los espacios políticos, la creciente fragmentación del electorado, la crisis de los partidos tradicionales en Europa tiene efectos directos sobre el sistema de partidos. En España hemos vivido durante décadas esta alternancia entre el centro-derecha y centro-izquierda. Ante la profunda transformación política y social registrada en España, ¿es necesaria una refundación en fondo y forma del centro-derecha? Y si es así, ¿en qué sentido? ¿Comenzamos? ¿Has rebotado? Bueno, pues yo primero quiero agradecer a la editorial y a todos los presentes vuestra asistencia, os trato de tú y permitidme que vaya a los más importantes, que son Ana, Alonso, José, Mónica y Alejandro, en representación de su madre y de toda su familia y, por supuesto, a todo el equipo humano que estéis aquí, que hemos tenido el privilegio y el honor de trabajar con un presidente de España como José María Aznar, al que yo personalmente estoy muy agradecido, no solo a la hora de afrontar la labor que él tuvo liderando el Partido Popular, sino también como español y como padre de dos niños que el día de mañana le agradecerán que dejara un país mejor. Yo creo que hay pocos líderes que pueden tener ese honor, ¿no?, de dejar el gobierno diciendo que han dejado un país mejor. Y afortunadamente entre ellos están dos de mis predecesores y por tanto pues para mí es una gran responsabilidad estar donde estoy y además me hace recordar esos días. Ahora veníamos hablando de los cálculos que hacíamos de kilómetros cuando fui su director de gabinete. Lo dejo que lo diga él. Cuántas vueltas al mundo han calculado que hicimos, que yo puedo compartir, y muchos de esos vuelos él trabajaba en libros. Con la meticulosidad con la que gobernaba, él quería plasmar sus ideas para que pudieran ser leídas y yo creo que en este caso también son dignas de leer, también de aprender y de tener como referencia, con algo muy importante que yo siempre pongo de relieve en Aznar y que hay quien a lo mejor no quiere verlo. Aquí hay muchos exministros de sus gobiernos que lo saben, y es su profundo optimismo, que es indisociable a su nuclear patriotismo, ¿no? Yo recuerdo que la primera cosa que me dio Aznar cuando entré en mi despacho fue una reproducción del poema de Kipling, If, que yo creo que viene a ser pues, toda una filosofía de vida y de puesta en práctica para tu propia vocación pública, que es lo que él ya como expresidente también intentaba hacer en cada conferencia, en cada viaje, en cada representación institucional, siempre al servicio de España. Por tanto, yo creo que desde el Partido Popular, y perdona la introducción, siempre va a ser una referencia ideológica y absolutamente imprescindible. Es verdad que una de las cuestiones de las que él ha estado siempre muy orgulloso, incluso por encima, por lo que yo lo he escuchado muchas veces, de su labor de gobierno, que es innegable, que se estudia como el primer milagro económico español de nuestra democracia. Luego, afortunadamente, vino otro protagonizado por Mariano Rajoy, con lo cual se ve que este partido tiene que protagonizar un tercero, vistas las cifras económicas que nos acompañan. Pero, como digo, una de las cosas que él decía, incluso por encima de esas cifras de creación de empleo, de prestigio internacional, de cohesión territorial y de sostenibilidad del estado del bienestar, era lo que consiguió hacer por primera vez en la historia de España con el centro-derecha. Y es refundarlo de manera que todo lo que estuviera a la derecha del Partido Socialista estaba bien integrado en el Partido Popular y que aquel español demócrata cristiano, liberal o conservador que no fuera de izquierdas votaba muy tranquilamente al Partido Popular, y por eso alcanzamos elecciones con 10, con 11 millones de votos, por eso alcanzamos mayorías absolutas y por eso creo que fuimos un proyecto hegemónico del centro-derecha en España que yo a nadie se le oculta que aspiro a recuperar, y así lo dije cuando
me presenté como candidato a la presidencia del Partido Popular. ¿Es posible? No es que sea posible, es que es necesario e imprescindible. Y además yo creo que de una fórmula de adición, por la cual yo creo que es muy importante que se recupere a los votantes que se fueron del partido sin necesidad de reprochar su elección en las últimas elecciones, pero teniendo yo creo que un proyecto basado en la batalla ideológica, un proyecto sin complejos, en los que podamos estar orgullosos de nuestro balance de gestión, pero como cualquier empresa eso no es suficiente, sino que consigamos proyectar una expectativa de futuro, una ilusión, en definitiva, un proyecto muy definido para el futuro de España y lo que representa España en el resto del mundo para las próximas generaciones. Por eso yo creo que este libro lo representa claramente. Toca el ámbito territorial, toca el ámbito de la revolución digital, también habla de lo que es la representatividad de nuestro país internacional y, por supuesto, nuestra continuidad histórica, que él cifra a partir del año 69, en el que la historia no acabó, sino todo lo contrario. Acabó derribando dos torres gemelas que nos hizo alumbrar ese choque de civilizaciones que actualmente es mucho más difuso, mucho más líquido, pero que nos hace ser mucho más exigentes a la hora de afrontar esos desafíos políticos. Por tanto, a la pregunta, sí, hace falta recuperar ese espacio común en el centro-derecha. Hay que hacerlo en base a unos principios y unos valores liberal-conservadores del centro-derecha, en el que todos quepamos. Yo, es verdad, lo decía María, que siempre me he definido como liberal, incluso antes de elegir mi adscripción partidaria, pero creo que precisamente el liberalismo, el viejo liberalismo de la Escuela de Salamanca, de los preceptos clásicos, de los principios de propiedad, de libertad, de nación, de ley o de familia, son los que pueden vertebrar una actuación política de la que luego pende todo lo demás. Las políticas sectoriales, las políticas económicas, fiscales, internacionales, tienen que estar metidas en esos principios políticos como raíles, en los que podrá circular una locomotora u otra, con un personal en el tren u otro, es decir, con distintos programas o distintos equipos, pero unos raíles inalterables. Solo así conseguiremos recuperar el electorado y solo así conseguiremos mayorías suficientes de gobierno para aplicar estos principios y estas ideas a programas electorales. Presidente. Pues muy buenas tardes a todos y, en primer lugar, muchísimas gracias a todos por su presencia aquí y a todos los que no han podido estar aquí, que están en otras salas, y a todos los que se les ha invitado amablemente a que no vengan porque no cabían, ¿no? A todos ellos, pues muchas gracias, ¿no? Y muchas gracias a la Fundación Rafael del Pino, una vez más, y a María. Estar aquí es un placer, como siempre. Muchas gracias a la editorial Península, dentro del Grupo Planeta, y a su presidente, José Gregoras, que está aquí. Y muchas gracias a Pablo Casado por aceptar presentar este libro. Yo tengo que decir que todavía a estas alturas que tu jefe político presente tu libro, pues te pone un cierto nervioso, ¿no? Un poco nervioso. Y entonces, pues a Pablo Casado le quiero agradecer eso, ¿no? Aunque yo sé que son muchos años que nos conocemos, muchos años de colaboración. Él, como he dicho, fue director de mi gabinete durante unos años. Aunque a Ana sé que no le gusta que hable yo de estas cosas porque dice que doy demasiadas vueltas por ahí fuera, pero pregunté el otro día cuántos tiempo habíamos pasado y cuántas vueltas habíamos dado al mundo juntos, y hemos recorrido el mundo y hemos dado más de 20 vueltas al mundo en los años en los que estuvimos trabajando juntos, y hemos recorrido, hemos conocido y hemos hecho juntos muchas cosas, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por lo tanto a todos y muchas gracias a ti, especialmente Pablo, por estar aquí. Y yo lo que quiero decir es que pues no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Pablo. Estoy muy de acuerdo en eso, pero si me preguntan si es necesario la refundación del centro-derecha en España, pues como él ha explicado, yo sinceramente creo que sí. Yo creo que es necesario un proceso de reconstitución del Partido Popular, que ha sido la gran fuerza representativa del centro-derecha español, una fuerza indispensable, una fuerza política indispensable para entender la democracia española, una fuerza política que con sus momentos buenos y sus momentos menos buenos ha prestado unos servicios extraordinarios a la democracia española, y los ha prestado de la manera más firme, de la manera más sólida posible. El Partido Popular ha pagado un enorme tributo, entre otras cosas, si se me permite la expresión, de sangre, de vidas humanas, por la libertad y la democracia y por la nación española. Y la continuidad histórica de todo eso pues merece la pena ser garantizada al servicio de la estabilidad democrática de España, al servicio de nuestras libertades y de nuestro futuro, ¿no?
Y yo creo sinceramente que a día de hoy, pues esa continuidad histórica que es absolutamente necesario, pues Pablo Casado la encarna perfectamente bien, ¿no? Y vuelve a ser una gran esperanza. Y dentro de eso, pues el intentar reconstituir, el intentar refundar el centro derecha español, el proyectarle hacia el futuro no en una época de cambios, sino un cambio de época, pues me parece una tarea absolutamente esencial. Y es una tarea que solamente puede estar al alcance de grandes líderes políticos. Y ojalá tenga éxito, porque la situación de España y la situación del mundo, sin duda, lo exige y lo aconseja. Junto a la refundación de las estructuras políticas, otra cuestión se sitúa permanentemente en el centro de atención de la sociedad. Me refiero a la articulación territorial, que hoy tiene, además, en la situación que vivimos en Cataluña, su máxima expresión. Este debate nos lleva necesariamente a un asunto muy analizado, además, en la obra del señor Aznar, el papel de la Constitución española como pilar fundamental de la España del futuro, a la que, por otra parte, felicitamos en este acto por su 40 aniversario. El señor Aznar es además contundente a este respecto, incluso titula su capítulo 7, «El futuro solo está en la Constitución». ¿Hemos cometido errores en nuestro diseño territorial e institucional? ¿Cómo enmendarlos? ¿Es necesario renovar, reconstruir o reinventar, como defienden algunos, el proyecto compartido que es España, que por otra parte nos ha dado tan buenos frutos en términos de libertad y prosperidad? Y en este sentido, y en línea con la introducción sobre la cuestión territorial, ¿qué hacer para reconducir la crisis catalana y atraer a ese proyecto a los 2 millones de españoles que manifiestan en Cataluña su deseo de abandonar nuestro proyecto compartido? No, yo soy de los convencidos, y lo digo así en el libro y lo repito ahora, que en la Constitución está el futuro. Los problemas de España no solamente no tienen origen en la Constitución, sino que tienen su solución, la han tenido en la Constitución. Y que nosotros nos hemos metido en problemas justamente cuando nos hemos desviado de la Constitución. La cuestión y el balance de aciertos y errores, porque naturalmente ahora que vamos a celebrar 40 años de la Constitución, pues es un capítulo efectivamente para hacer un balance. Es una historia mucho más de aciertos que de errores. Cuando uno compara o mira hacia atrás y ve la España de 1976, 1977 y ve el cambio que se ha producido en el país, pues es sencillamente extraordinario en todos los sentidos. Políticamente, económicamente, socialmente, culturalmente, desde el punto de vista del bienestar, en todos los sentidos. Los errores se han cometido cuando nos hemos desviado de nuestros objetivos, ¿no? Pero la Constitución era un gran pacto, y ese pacto estaba fundamentado esencialmente en 2 elementos básicos, ¿no? Uno era mirar al futuro, no mirar atrás, es decir, no repetir los errores del pasado, no volver a las Españas excluyentes, no volver a las políticas de exclusión. Las cosas se empiezan a entorpecer, a complicar en España, en mi opinión, en el momento en que alguien decide volver otra vez a las políticas de exclusión y practicar un tipo de políticas en las cuales se deja entendido o se quiere practicar que una parte de España, o media España si se quiere, o una parte esencial de nuestro país, pues tiene que ser excluida del juego político, del ámbito político. Eso fue un error muy grave, que todavía seguimos pagando, y eso hay que recuperarlo. Es una de las cosas esenciales de las tareas de futuro que tenemos que recuperarlo, ¿no? El segundo pacto fundamental, en mi opinión, de la Constitución fue el que determina el reconocimiento de la pluralidad constitutiva de España a cambio de la lealtad a la nación española. ¿El problema cuándo surge? El problema surge cuando eso se quiebra. Y entonces no es una cuestión, el problema no está en la Constitución. El problema está en la decisión política de aquellos que deciden quebrar ese pacto y romper el pacto en virtud del cual la lealtad a la nación española es una de las bases de nuestra convivencia. Por lo tanto, cuando se produce en un país, en cualquier país, una situación de secesión, cuando se produce una situación de golpe de Estado, la primera obligación que tienen los gobernantes, la primera obligación que tienen las instituciones,
es restablecer con todas sus consecuencias el orden constitucional, el Estado de Derecho y el respeto a la ley. Y naturalmente, si eso no se produce, el país es muy difícil que afronte otros muchos problemas que puede tener para el futuro. Entonces, ¿es la Constitución un problema? No, la Constitución no es un problema. El problema es las decisiones políticas que llevan a romper con la Constitución. Y por lo tanto, el problema no está tanto en preguntarnos, desde el punto de vista de los sentimientos, cómo podemos atraer a 2 millones de personas. El problema es cómo mantenemos el caudal fundamental de 45 millones de personas que no se puede perder. Entonces yo creo que uno de los problemas que tenemos en este momento es que ese formidable caudal político que se manifestó en España hace más de un año, de forma absolutamente general, de forma, por utilizar una palabra de moda, de forma transversal, a derecha, a izquierda, en el centro, en todas partes, en todos los territorios de España, eso que era un movimiento en favor de la Constitución, en favor de la unidad, en favor de la convivencia, pues eso corremos el riesgo de ser dilapidado. Y se está dilapidando, desgraciadamente. Y esa es una de las grandes responsabilidades que yo creo que en este momento tiene quien lidera, en este caso el Partido Popular, recuperar ese espíritu, recuperar ese caudal formidable político, caudal como no ha existido en tantísimos años y décadas de la historia española, ¿no? Y entonces, ahí sinceramente, yo creo que el restablecimiento del orden constitucional, el restablecimiento del Estado de Derecho, el restablecimiento de la legalidad, el no caer en tentaciones de buscar terrenos intermedios, porque no existe terrenos intermedios cuando se está hablando de la continuidad histórica de la nación española, no hay territorio intermedio posible, en mi opinión, pues es una de las tareas más urgentes y más decisivas de nuestro tiempo. Ahora estos días lo estamos viendo, pero yo tampoco quiero entrar ahí ni quiero alargarme mucho más en esta contestación, pero yo quiero decir que los que aspiramos a la continuidad histórica de España sabemos que vivimos unos momentos extraordinariamente complicados, donde las operaciones de diálogo, incluso con los golpistas, son el pan nuestro de cada día, donde los golpistas no solamente están en las instituciones, sino que además condicionan el gobierno de España y donde un golpe de Estado continúa produciéndose de manera cotidiana y mientras eso no se resuelva, pues es difícil que el país pueda encontrar una solución de futuro para los muchos problemas que tiene que encarar y para aprovechar las oportunidades que tiene en un momento histórico como el de ahora. Bueno, seguimos con esa continuidad histórica y con la labor del centro-derecha, ¿no? Suárez decía que la Constitución no resolvía todos los problemas, pero hacía a cada español protagonista de su futuro. Y en este caso yo diría 40 años después de su historia, ¿no? Yo no voté a la Constitución, yo nací en el año 81 y me siento aún más deudor que aquella generación excelente de españoles que consiguieron ceder todos para que todos cupieran. Por tanto, la Constitución no era un texto que aspiraba a colmatar todas las aspiraciones de cada parte. Lo dice un partido que de 7 ponentes constitucionales acabó teniendo en sus filas a 4, a Fraga, Herrero de Miñón, a Pérez Llorca y a Gaby Cisneros. Y por tanto es un texto que, igual que en todos los países serios, tiene vocación de permanencia, igual que en Estados Unidos, en 3 siglos la Constitución ha seguido avanzando con un puñado de enmiendas, o igual que la República Francesa, no cambia a la sexta porque de repente los partidos políticos no sepan qué proponer y ya se queden sin gas con la Declaración de Granada y ya no sepan qué proponer y digan, bueno, vamos a abrir en cara la Constitución. Eso no es un país serio. Al final, los cambios de sistema se producen por circunstancias históricas muy tasadas. En mi caso, creo que la Constitución está plenamente en vigor y más que nunca. Es más, ahora es la salvaguarda de que se rompa ya no la unidad de España, sino en la igualdad entre todos los españoles, que es un precepto que a veces se nos olvida. Si tenemos la Constitución española, por supuesto como heredera de la Constitución del 12, pero también como reflejo, en cierta medida, de una Constitución muy similar, como la Ley Fundamental de Bonn, se fundamenta en la lealtad de los territorios con el Estado federal y no solo en la solidaridad, como solo se fundamenta la nuestra. Lo que ahora se ha roto es ese precepto que no existe en nuestra Carta Magna y sí en la Constitución alemana, que es la lealtad entre territorios, de los partidos políticos, de los propios derechos que algunos quieren volver a introducir e incluso de la igualdad, insisto, entre los españoles.
Por tanto, ahora mismo yo creo que la Constitución es lo que frena la ruptura, que no es inocua. Cuando Podemos habla de romper el candado del 78, por cierto, que lo llama régimen, no es una frase más, un tuit más. Es una línea de actuación por la cual necesitan expulsar al Partido Socialista del consenso de la transición y de la línea que alumbró la Constitución. Solo así se puede justificar lo que decía ahora el presidente Aznar, que es que, bueno, pues roto ese candado, roto esa Constitución, se puede alumbrar la sedición, se puede permitir la anexión de Navarra al País Vasco o se puede directamente romper las costuras de un sistema que ha sido tremendamente eficaz. De ahí que yo pongo mucho hincapié en la labor del Partido Socialista. El hecho de que ahora el Partido Socialista esté dando por buena la posición de Podemos o de los independentistas, contra quien va en primer lugar es contra el propio Partido Socialista, que fue decisivo también en la transición y que fue también decisivo a la hora de conseguir esta Constitución. Y por tanto yo lo que creo es que tenemos que dejar muy claro, primero, que no hay una demanda social para cambiarla, y segundo, que es lo suficientemente flexible para que cualquier cambio pueda venir a través de las Cortes Generales con una reforma agravada. Yo recuerdo, por ejemplo, en época del gobierno de Aznar, el Plan Ibarretxe. Bueno, el Plan Ibarretxe era una ruptura, iba por la independencia del País Vasco en años de plomo, en los que él mismo sufrió el zarpazo terrorista al que se derrotó con toda la ley, pero solo con la ley, no como en otras ocasiones. Y, sin embargo, la permeabilidad de la Constitución hacía que una proposición de ley de un Parlamento autonómico pudiera venir a las Cortes Generales, debatirse, y si hubiera prosperado iríamos a una disolución de Cortes, a un nuevo periodo constituyente, y se hubiera cambiado la Constitución incluso en su esencial configuración estatal. Eso no sucedió. Bueno, por eso nosotros ahora, por no mirar solo al pasado, desde el Partido Popular lo que estamos planteando es un reforzamiento de la Constitución, pero con medidas puntuales, como por ejemplo la tipificación del referéndum ilegal, como por ejemplo el desarrollo del título octavo, concretando que las competencias que tienen las autonomías no son en su titularidad, sino en su administración, como por ejemplo alertando lo que está pasando en Navarra, por mucho que diga una disposición transitoria cuarta, como por ejemplo diciendo que no es suficiente el tema de la sucesión a la corona, la denominación de las comunidades autónomas o la denominación o la referencia a la Unión Europea como para abrir, digo, en virtud del dictamen de Rubio y Llorente, una reforma agravada de la Constitución en la cual hay que recordar una cuestión. Enfrente ya no vamos a tener a Pérez Llorca, de acuerdo, pero es que tampoco vamos a tener al señor Roca, tendremos a Puigdemont, ni al señor Solé Turá, tendremos a Pablo Iglesias. Por tanto, lo que a lo mejor el Partido Popular, en un debate como este, puede decir, bueno, pues sí, estamos de acuerdo en concretar el título octavo, el Estado autonómico no puede seguir sin esta deslealtad por parte de las autonomías a la que me refería al principio, nos podemos encontrar en la mesa de los interlocutores con uno que pide la nación catalana, ya sé que incluso hay ministros en el actual gobierno socialista que la piden, y en otro lado podemos pedir, por ejemplo, la República por parte de Podemos. Entonces, ¿hay mimbres como para hacer un mejor cesto? Yo creo que no. Y yo acabo esta reflexión con esa frase que prácticamente fue el epílogo de Gaby Cisneros, ¿no? Diciendo que al final la grandeza de la Constitución, la grandeza del consenso de la Constitución, no era que cada uno defendiera sus postulados, sino que al final todos acabaron defendiendo los postulados del otro, con el que no estaban de acuerdo. Eso es lo que se ha roto. Y acabo con una anécdota nada más. Ahora que se van a celebrar 40 años de la Constitución española, no sé en qué formato de acto va a ser. Pero hace 2 años se celebró los 40 años de las primeras elecciones democráticas. Yo era diputado, que llevaba muy poco tiempo en el Congreso, y entonces se invitó, lo presidió Su Majestad el Rey, y se invitó a la sesión conjunta de las 2 cámaras a los diputados constituyentes. Y yo vi entrar a diputados ancianos, unos venían, algunos del exilio, por lo que luego me enteré, ¿no? Unos habían venido del exilio, eran de, bueno, pues digamos de los que estaban en el Partido Comunista, y otros, pues algunos habían sido diputados constituyentes que también eran diputados en el régimen de Franco. Y yo lo que veía, porque estaban entrando los últimos, es que se abrazaban, que intercambiaban fotos de los nietos, que reían, que hacían anécdotas, y sin embargo cuando empezó la sesión, gente de mi edad, los que éramos los nietos de esos diputados constituyentes, empezaron a patalear cuando nombraban a Fraga, o a Suárez, o a Carrillo, empezaron a sacar claveles rojos y no sé qué pancartas y banderas cuando el rey o la presidenta de las Cortes hablaba,
Entonces yo decía, bueno, pero ¿en qué país los nietos de los que decidieron mirar al futuro, decidieron una reconciliación sincera, mirar hacia adelante sin quedarse en la historia pasada, con qué derecho nosotros queremos reescribir esa historia o queremos tumbar la Constitución que fue la expresión de esa transición y de ese abrazo entre españoles de distinto signo? Yo creo que sinceramente no debemos hacerlo. Yo por eso creo que en franca soledad el partido va a seguir defendiendo la vigencia de la Constitución y ahora más que nunca. ¿Puedo? Por supuesto. Es muy interesante esto porque significa el punto de vista de sucesivas generaciones y sucesivas responsabilidades políticas, ¿no? Obviamente por apreciables razones de edad, pero tampoco descomunales. Pero yo sí tenía edad para votar la Constitución. Lo que no tenía edad era para ser protagonista de la transición. Y no lo fui, porque yo era estudiante entonces. Pero sí, cuando llegamos al gobierno, pues yo utilicé la famosa frase de Cánovas: venimos a continuar la historia de España. Es decir, venimos a continuar la historia de la transición democrática española. Y cuando uno pone la referencia, o cuando yo pongo una referencia en aquellos años de gobierno, del 96 al 2004, nosotros somos expresión de la continuidad de la transición democrática española. Obviamente, eso no significa que tú no introduzcas cambios políticos, y tengo cambios políticos desde el punto de vista de la dinámica del país, que sí los introdujiste y los introdujimos, ¿no? Significa que el rumbo histórico, que el rumbo histórico del país seguía en la misma dirección. Los problemas de España empiezan cuando el rumbo histórico del país se varía de esa dirección, que es lo que en este momento tenemos que recuperar. Pero es muy significativo que nosotros, que representamos momentos históricos distintos en la trayectoria histórica de España, pues defendamos la vigencia plena del texto constitucional, ¿no? Y yo estoy muy de acuerdo con Pablo en decir que la Constitución tiene sus mecanismos de reforma. Muchas veces se utiliza de forma demasiado frívola, ¿no? En la Constitución cabe todo. Dice, no, mire usted, en la Constitución no cabe todo. La Constitución cabe lo que cabe. Y romper la Constitución no cabe en la Constitución, evidentemente, ¿no? Y aquí hay muchas personas que saben eso, porque nosotros tuvimos que vivir unos momentos de ruptura de la Constitución, de intento de ruptura de la Constitución, y nos tuvimos que enfrentar a ello. Y aquí hay algunas personas que tienen mucho que ver en eso, y aquí hay que dar las gracias por el trabajo que hicieron. Yo veo un poco borroso, sin gafas, pero aquí veo a Jaime Mayor, José María Michavila, Ángela Cebes, Javier Zarzalejos, Ignacio Astarloa. Fueron personas claves en lo que significó afrontar un desafío que fue afrontado con todas sus consecuencias. Abel Matutes, con todas sus consecuencias. Y ahora pues tenemos una situación en la cual eso lo que tenemos, lo que estamos viviendo en este momento, lo que llevamos viviendo desde hace tiempo, desde el momento que se intenta un golpe de Estado en España, pues lo tenemos que afrontar con todas sus consecuencias, sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de complejo, porque estamos defendiendo el orden constitucional y el Estado de Derecho. La verdad es que hemos repasado temas de articulación política y también cuestiones relacionadas con la arquitectura institucional y territorial, pero hay un aspecto que está muy cerca de todas ellas y que también las condiciona, ¿no? Que es este nuevo escenario de disrupción tecnológica, conectividad global, ese cambio de paradigma económico que también lo es en la política y en la sociedad, ¿no? Entonces, moviéndonos hacia ese ámbito, quizás lanzar dos ideas, ¿no? En primer lugar, en lo referente al cambio político y social, esas externalidades que produce el cambio tecnológico exigirán un cambio en la relación del Estado con los ciudadanos en referente a derechos y deberes de ambos, y cambiarán la forma de articular nuestras democracias. Por otra parte, yendo al aspecto más económico, la transformación profunda de nuestras economías, nos enfrentamos a un nuevo liderazgo empresarial en esa cuarta revolución industrial. Todos estos aspectos se detallan en la obra, a nuevos modelos de organización de los mercados y de las empresas, a nuevas formas de empleo y de organización del trabajo muy distintas de las que hemos conocido. Por ello, centrándonos en el shock tecnológico como complemento a las intervenciones anteriores, vamos a este concepto que ahora se está lanzando a la arena pública de un nuevo contrato social para España. ¿Es necesario un nuevo contrato social en España en la era digital, en la clave que hemos planteado? Y por otra parte, ¿cuál es el proyecto de ambos para España ante los grandes retos económicos y empresariales en la cuarta revolución industrial? Yo ahora miro a Pepe Cregueras, al presidente del Grupo Planeta, y me estaba
me estaba reprochando que tengo un libro acabado ya desde Semana Santa sobre la cuarta revolución industrial que no me atrevo a sacar porque piensan que son temas todavía que son una marcianada. El otro día en un desayuno me atreví a hacer la exposición inicial sobre ese decálogo, ese contrato social, que así lo denominaba. Y bueno, hubo un medio de comunicación que 5 días después, en domingo, dijo que hay que empezar a hablar de esas cuestiones en España, cuestiones que Israel lleva hablando 20 años, en Estados Unidos 10 y en Francia pues llevan prácticamente 4, ¿no? Entonces, creo que es esencial y sobre todo creo que además si no lo hacemos, nuestros hijos, nuestros nietos nos van a achacar porque no anticipamos lo que ya estaba ocurriendo. Yo llevo 3 años colaborando en un panel del Foro Económico Mundial, hoy tan en las noticias, sobre precisamente la adaptación sociopolítica de la cuarta revolución industrial, que precisamente es un término que acuña Klaus Schwab, el presidente de Davos, y que nos pone a un grupo de jóvenes políticos europeos a trabajar sobre ello, de los cuales es verdad que ya la primera ministra de Serbia, el presidente de Estonia, el vicepresidente de la Comisión Europea, el presidente de Austria. Bueno, pues empezamos como diputados y como senadores y hemos ido adquiriendo responsabilidades en distintos gobiernos, en mi caso pues como líder de la oposición. Lo que hemos detectado en estos 3 años de trabajo es que la política de los países europeos en general, pero yo lo digo en concreto en España, no está adaptada a estos cambios. Ni siquiera las empresas. Las cifras que estamos barajando es que hay un 6% de empresas en España que se ha adaptado ya a la digitalización. Y nos da la sensación de que, igual que en las 3 revoluciones industriales previas, el cambio, la disrupción, como se dice ahora, mayor, va a ser en el ámbito social. Igual que la primera, con el vapor, el gran cambio fue la égira del campo a la ciudad, o en la segunda, con la electrónica, o mejor dicho, con la electricidad y la petroquímica, crea la clase media, o la tercera, con la informática, crea la globalización. Ahora mismo, todas estas innovaciones, como la Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, el blockchain, la impresión aditiva, la computación cuántica, va a aumentar exponencialmente unas investigaciones que van a afectar al terreno social y político. Por ejemplo, el tema del marco laboral, ¿no? Ahora se debate en alguna noticia, pues, el fin de semana recopilatorio, sobre el tema de los robots, si los robots van a destruir empleo, qué pasa con ese coche autónomo, qué piensa el taxista o el camionero o el repartidor cuando escucha que el coche autónomo va a llegar en 5, 6, 8 años, dependiendo de lo que pensamos los reguladores. ¿Qué expectativa le da al político para decirle, no se preocupe usted, que igual que los que destruían los telares en pleno siglo XVI y XVII y en el ludismo, porque pensaba que la máquina iba a acabar con la capacidad del ser humano para trabajar, esto no va a pasar, usted se puede adaptar y surgirán nuevos empleos? Por eso tenemos que anticiparlo los políticos. Somos los que tenemos que decir, bueno, vamos a surfear esta ola antes de que rompa encima. Temas de la economía y la repercusión en el mundo. La lucha contra la pobreza, la digitalización de los países en vías de desarrollo, pues pasará como los 60 y los 70 con India y con China, con la asunción de la mecanización de procesos y el capitalismo. Es decir, es un reto que se puede utilizar en la educación. Yo lo estoy ahora mismo planteando, lo planteo todos los días. La revolución tiene que llegar en la educación. Unas reformas educativas que intentó el presidente Aznar en el 2004, está por aquí su ministra Esperanza Aguirre, no llegaron a entrar en vigor, que ahora lo ha intentado Mariano Rajoy con la LOMCE y que nos han dejado 2 años de 1/3 de esa ley, que más allá de lo que se escribe en los medios, ¿no?, de si la religión o las lenguas, que es muy importante, de lo que hablaba también era de fomentar las matemáticas, de fomentar los idiomas, de fomentar la programación, de fomentar la troncalidad común en España y también pasar de las skills, del aprendizaje de memoria a las skills. Ahí están los datos de la OCDE y de Eurostat diciendo que la mitad de nuestros hijos van a trabajar en profesiones que aún no existen y van a tener que cambiar de oficio, no de empleo, varias veces a lo largo de una vida laboral. Tercer punto, la sostenibilidad del estado de bienestar. Si estamos hablando de esto, el otro día se me entendió mal, si la computación cuántica va a hacer que los experimentos, la investigación médica o genética acorte muchísimo los periodos para sacar avances que generen una longevidad añadida, con terapias que pueden ir contra el cáncer en la desecuenciación del genoma humano, eso va a arrojar longevidades centenarias, a un muy corto plazo. ¿Cómo el estado del bienestar puede sostener un sistema sanitario, un sistema de pensiones en países en los que dentro de muy poco, o en la generación de nuestros hijos, la media de longevidad va a estar por encima de los 100 años?
Tendremos que dar respuestas y no simplemente quedarnos en las políticas populistas de la izquierda que a día de hoy, con la expectativa segunda más amplia de longevidad del mundo después de Japón, están diciendo que hay que reducir la edad de jubilación, por ejemplo, ahora mismo en España. O cuestiones tan disruptivas también como esas amenazas del populismo en la propia administración pública. La desintermediación, y de esto habla Aznar en su libro. La desintermediación llega a todas partes. La desintermediación ahora mismo lo que se habla es de la concentración de la mediación, la economía de plataforma, ¿no? Los Uber, los Cabify, los portales turísticos de reserva, la banca online, el blockchain bancario. Por ahora es la concentración de la mediación. Vamos a ir a una desintermediación absoluta, punta a punta, no solo en la banca, también en el registro, en el notariado, en la administración electrónica. Ya hay empresas en España que ofertan sistemas de ahorro de un 30% para administraciones de gobiernos públicos. ¿Por qué? Porque evidentemente se va a adelgazar esa administración gracias a las nuevas tecnologías y a la capacidad de certificación entre dos puntos sin una necesidad de una mediación, una desintermediación que afecta también a la política. Y ahí estaremos otra vez entre el clash de democracia representativa, asamblearismo digital, o estaremos también en un clash entre países tecnologizados y los que no lo tienen. Ahí surge la nueva desigualdad. De ahí el pesimismo de Harari y Homo Deus, diciendo que esta revolución digital va a ser empobrecedora. Pero de ahí también el optimismo de otros autores, como Norbert, como Ignatieff, que lo que dicen es que es todo lo contrario, que es un reto de futuro y que lo que hay que hacer es tener políticos que lo conozcan, que lo escriban y, si es posible, que lo empiecen a aplicar, aunque nos sigan llamando marcianos cuando dedicamos mucho tiempo a esto y no a contestar el último tuit del señor Iglesias o Sánchez. Pues el libro es un intento de explicación de lo que está pasando, ¿no? Intento de entender lo que está pasando. Intento de crear unos cauces de proyectos para el futuro, ¿no? Pero le debemos dedicar mucho, todas las sociedades, todos los países, en un momento, al pensamiento, a la idea, a la reflexión de lo que está ocurriendo en el mundo, porque esta cuarta revolución industrial se produce a una velocidad y con unos cambios que no se han conocido en las anteriores, de ninguna manera, ¿no? Déjeme poner un ejemplo, si quiere, más rutinario, pero yo salgo del gobierno en el año 2004 y en el año 2004 no existen los grandes gigantes que existen ahora, ¿no? Es decir, yo siempre digo, miras al mapa del mundo y yo creo que mirar un mapa del mundo es esencial para entender bien las cosas. Quien no mira un mapa del mundo, bueno, normalmente no entiende nada, porque no sabe, el mapa del mundo, la geografía te enseña muchísimas cosas, ¿no? Pero en ese mapa del mundo de hoy hay otro mundo que no existe. El mundo de Apple, el mundo de Netflix, el mundo de Microsoft, el mundo de Amazon, el mundo... Todo no existía en el año 2004, que estamos hablando de hace 14 años. Es que no había. Había, como mucho, algunos teléfonos móviles. E ir a un congreso de internautas, que se llamaban de esa manera, pues ibas a un congreso de internautas donde había 50 personas que eran una especie de 50 marcianos que habían caído por allí, que tú te preguntabas a ti mismo, ¿y qué hago yo aquí en este congreso de internautas si malamente se me olvidara el teléfono móvil? ¿No? Todo eso ha cambiado de una manera verdaderamente extraordinaria, ¿no? Pero al final hay una cosa que también hay que tener en cuenta. Ahora vives en el mundo, políticamente en el mundo del Twitter. Todo es un consumo inmediato y todo es un espectáculo inmediato. Pero en ese mundo del Twitter o en el mundo de los algoritmos mejoran algoritmos, pero no explican el sentido de las cosas. No explican la historia, no explican el porqué de las cosas, no explican su sentido, no explican las ideas, no explican los modos a donde los objetivos en los que se quieren ir. Son instrumentos. La gran diferencia de esta revolución con otras revoluciones es, y yo comparto algunas ideas que he podido leer en estos años, la gran diferencia es que las anteriores revoluciones eran controladas por el ser humano y eran controladas por la razón humana. El gran peligro de esta revolución es que no sea controlada por la razón humana, no sea controlada por el ser humano, sino que controle al ser humano. Eso tiene, obviamente, no hace falta entenderlo, tan gravísimas y tan importantes consecuencias que reflexionar a eso me parece una de las cosas más importantes a las que se puede dedicar una parte de la sociedad. Segundo, si hablamos de conceptos políticos o económicos,
estratégicamente esta revolución produce unos cambios absolutamente extraordinarios. Hay un libro que yo recomiendo, no lo recomiendo tan intensamente como el mío, porque no es tan bueno como el mío, pero hay un libro que yo recomiendo, que es de un autor británico que vive en los Estados Unidos, Niall Ferguson, ha escrito un libro que se llama La Torre y la Plaza, tomando como referencia la plaza de Siena con la torre en Italia, y habla de la teoría de las 3 Ds, ¿no? Que Pablo hablaba, la disrupción, la desintermediación y la descentralización. Nunca ha habido una revolución tan disruptiva como esta en todo. Nunca ha habido una desintermediación semejante a la que estamos viviendo ahora, que afecta a la política de una manera evidente, que afecta a la sociedad, que afecta a la economía, que afecta a toda nuestra vida cotidiana de una manera evidente, y nunca ha habido una descentralización política como la que estamos viviendo en este momento. Cuando hablo de descentralización política no me estoy refiriendo a la clásica que podríamos decir en este momento, no, la descentralización de un Estado federal o del Estado autonómico en España, incluidos los secesionistas o los independentistas, no. Estoy hablando a las capacidades de decisión individual que existen. Y otra característica que yo quisiera señalar de este mundo, que es un mundo lleno de posibilidades, pero también lleno de riesgos, es que es un mundo en el cual esta revolución se produce en medio de una explosión, digamos, de deseos inmediatos, de expectativas inmediatas, de reconocimiento ilimitado de derechos, pero de ausencia casi total de responsabilidad. Y eso desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, es terrible. Una parte importante del mundo tecnológico, del mundo digital de hoy, está definido por una palabra, que es la irresponsabilidad. Y en mi opinión, una de las cuestiones fundamentales para definir la sociedad del futuro es recuperar, recobrar valores e ideas esenciales como es el concepto de la responsabilidad, sin la cual no pueden existir, al final, sociedades libres ni países ni mundos prósperos. La ausencia de responsabilidad. Precisamente tuvimos el privilegio de tener al profesor Ferguson hace unas semanas en la Fundación. En este lo sé, por eso lo he citado. No, gracias, presidente. Es cierto que recomendamos, por supuesto, la lectura del libro de es mejor el mío. Pero fue muy interesante analizar esa lógica de las redes jerárquicas, gobiernos no jerárquicas, redes sociales, ¿no? Y cómo han existido siempre a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, la verdad es que todos estos aspectos que estamos analizando... Las redes analizando... no manejan el mundo. Siempre ha habido redes, en teoría, ¿no? Pero cierto concepto de jerarquía, que es una expresión de responsabilidad, es absolutamente indispensable para gobernar el mundo. Hoy, estratégicamente, uno dice, bueno, ¿cuál es la alternativa? Yo creo que vamos a hablar de eso un poquito después, pero ¿cuál es la alternativa al orden liberal? La alternativa al orden liberal no es la democracia liberal, no es el autoritarismo, no es el neoautoritarismo, no son las dictaduras, que son una realidad, son un desafío. La real alternativa al orden liberal en estas circunstancias es el caos mundial. Y eso es un elemento extraordinariamente preocupante, ¿no? Pero bueno, eso es motivo de otra reflexión cuando hablemos del orden liberal. Volveremos sobre el orden liberal, pero entramos precisamente en esa segunda parte, ¿no? Vamos a salir un poco del discurso, aunque la verdad es que los aspectos que han tratado el señor Casado y el señor Aznar son transversales y nos han llevado hace mucho tiempo fuera de España. Son realidades que son universales, globales. Pero entremos en esa lógica más internacional, en ese proyecto de España para Europa y también para el mundo, ¿no? Porque España, siempre lo defendemos desde la Fundación, ¿no? España tiene la capacidad de ejercer un liderazgo a nivel europeo y a nivel mundial, ¿no? Entonces, en esta lógica, ¿cuál es el proyecto político que Europa necesita desde su punto de vista? ¿Más Europa? ¿Mejor Europa? ¿Qué Europa? Sobre todo en este contexto en el que hemos visto que antes los vientos del euroescepticismo soplaban más al otro lado del Canal de la Mancha y en el norte de Europa, pero empiezan a soplar también en el Mediterráneo. Y esto nos preocupa, ¿no? ¿Más Europa? ¿Mejor Europa? ¿Qué Europa? Bueno, yo creo que, sin duda, mejor Europa. Yo siempre pongo de ejemplo algo que se ha olvidado. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la Agenda de Lisboa. No, pues
pues yo creo que la puede explicar mejor él. Pero la Agenda de Lisboa era cuando un grupo muy reducido de mandatarios europeos decidieron que más que dedicar 7 años a ver nuestros orígenes e intentar pergeñar una constitución europea mientras Far East, el Extremo Oriente, estaba tejiendo entre los dragones áreas de libre comercio y desarrollo, de innovación, nueva educación y potenciación comercial, y Estados Unidos seguía pues ampliando sus redes de influencia, bueno, pues Europa estaba mirándose el ombligo. Y creo que esos años en los que se optó por una línea que en mi opinión no fue la acertada, perdimos mucho tiempo. Yo volvería a esa Europa de los estados, no federalista, pero tremendamente europeísta, que creía precisamente en las cesiones de soberanía para la prosperidad. Yo creo en los 3 pilares, también están expuestos en el libro, de libertad, prosperidad y seguridad de la Unión Europea, que son los fundacionales, y que son los fundacionales además en base a esas ideas liberal conservadoras a las que yo he hecho referencia al principio, que son las fundacionales de, yo creo que una de las obras políticas más reseñables de la historia, como fue la Unión Europea, que básicamente fue la decisión de un grupo de naciones de dejar de matarse, como venían haciendo en el último siglo, para convivir juntos y además generar el área de prosperidad, de bienestar y de libertad más grande del mundo. Lo que pasa es que esa admiración que nosotros suscitamos se tiene que hacer sostenible en el tiempo. No podemos vivir simplemente de nuestro pasado o de nuestro presente cuando nuestra competitividad o falta de la misma nos puede lastrar la sostenibilidad de ese presente de cara al futuro. Entonces yo sí que recuperaría, y ahora pues desde la responsabilidad que tengo, cada vez que tengo pues una reunión internacional, planteo este pragmatismo europeo como método prácticamente de subsistencia. Y puedo decir que cada vez encuentro más aliados, y entre mi generación, a ese respecto. Yo creo que hablar las cosas tranquilamente. Y me voy al entorno de España. España tiene que recuperar su posición global. Es verdad que en los últimos años la crisis económica, los problemas territoriales internos, probablemente nos han impedido hacer lo importante por tener que hacerlo urgente. Pero yo creo que la posición estratégica de España, geográfica, como puerta de acceso de Europa al Atlántico, como país tradicionalmente respetado en el arbitrio mediterráneo, como país sin grandes conflictos en África y ahora además después del Brexit como el país atlántico por antonomasia dentro de la Unión Europea, nos da la posibilidad de ser un hub inigualable. Entonces tenemos verdaderamente que invertir tiempo y esfuerzos en esa alianza atlántica con una situación privilegiada con los Estados Unidos, recuperando esa hispanidad que el otro día resultaba tan polémica, esa hispanidad que durante 5 siglos nos ha dado una potencia histórica y también una potencia económica, cultural, lingüística, que se ha desaprovechado durante demasiados años, es decir, nuestra presencia en Iberoamérica una vez más de forma privilegiada, y volver también al concierto internacional, a la influencia. Yo ese volver al corazón de Europa que escucho ahora en Sánchez me recuerda a esa irrelevancia europea que tuvo Zapatero en sus años de gobierno. Y esas giras tan desequilibradas por el continente americano, como la que ha protagonizado Sánchez, me recuerda mucho a ese apoyo al ALBA, por ejemplo, que dio Zapatero y que sigue dando, de hecho, de forma absolutamente vergonzante a día de hoy como expresidente. Entonces, yo lo que creo es que España tiene que hacer oír su voz y que tiene que hacerlo con la dimensión internacional que se logró como nunca antes con los gobiernos de Aznar. Yo creo que España tiene que volver a ser un país muy influyente. Y además ahora, yo se lo planteé el otro día a la canciller alemana, es el momento de hacerlo. Vamos a ser la 4ª potencia, si no hay un milagro y se evita el Brexit, la 4ª potencia de la Unión Europea a partir de mayo. Por la inestabilidad de Italia, y de hecho hoy ya vemos cómo está el tema presupuestario, somos de facto la 3ª en cuanto a estabilidad política, si no lo malogra ya del todo el gobierno actual. Y además somos 2 partidos, tanto en Alemania como en España, 2 partidos que compartimos esa visión y en el caso de España, su vertiente atlántica. Creo que el mundo ha mirado demasiado al Pacífico en los últimos años. La administración de Obama fue una administración que miró demasiado al Pacífico. Se pudo compensar con el TTIP, con el Tratado de Libre Comercio, que de forma irresponsable Europa rechazó.
Francia, cierto, pero también la izquierda española. Eso hubiera compensado un poco el atlantismo de la administración americana. Y ahora es el relacionismo y el proteccionismo de Trump, que es cierto y que yo no comparto. No deja de ser un capítulo más de ese discurso del Cairo, del living from behind, del soft power, del multilateralismo que ya la administración empezó a enarbolar. Entonces yo creo que en ese momento pues, Europa tiene que ocupar esos espacios vacíos ante el relacionismo y proteccionismo de los Estados Unidos, y España tiene que ocupar esos espacios vacíos y los demás socios comunitarios no lo hacen. Y si no, pues Europa irá decayendo ante la irrupción tecnológica, económica y la pujanza geoestratégica de todas las potencias de las que habla el libro. Yo no voy a hablar, y ahí pues dejo el toro en suerte. China, Rusia y, por qué no decirlo, los cambios del populismo y el nacionalismo que en el hemisferio norte también están aquejándonos. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Pablo y tengo que decir que, en mi opinión, para un churchilliano como yo, pues la primera regla fundamental de la política exterior es tener la casa en orden. Si tú tienes la casa en orden, puedes saber lo que quieres hacer. Si no tienes la casa en orden, tienes muchos problemas. Entonces, tener la casa en orden y tener una buena política doméstica es absolutamente fundamental. Si uno mira la situación actual de España, y permítanme una breve referencia ahí, es decir, ¿cuál puede ser la política exterior española? Pues ninguna, irrelevante en todo aquello que vaya en la buena dirección. En todo lo que sea equivocarse es posible, o tomar malas decisiones, pero con la situación interna, doméstica, muy complicada. Segundo, yo creo que la Unión Europea tenemos una obligación por intentar preservar de una manera fundamental la Unión Europea. La Unión Europea significa estabilidad, significa prosperidad, significa libertad, significa coexistencia, significa paz, y eso lo tenemos que preservar. Y para preservarlo tenemos que entenderlo bien. ¿Cuáles son, en mi opinión, las 3 reglas fundamentales de una Unión Europea saludable? 1, saber que los Estados-nación siguen siendo la base de Europa. 2, tener unas economías abiertas. Y 3, tener una relación atlántica lo más sólida posible. Eso sigue siendo, en mi opinión, fundamental para España y sigue siendo fundamental, en mi opinión, para Europa en el mundo estratégico de hoy. Y el mundo estratégico de hoy viene definido por las diferencias estratégicas y de visión entre 2 grandes colosos. Un gran coloso, que es la potencia dominante, hegemónica en el mundo desde hace años, que son los Estados Unidos, y China. Y la reflexión estratégica es todos los demás, ¿dónde nos podemos situar en ese mundo? Si es que tienes la voluntad de situarte. En este momento, las circunstancias europeas, por distintas razones, hacen que Europa tenga una tendencia declinante y tenga un papel cada vez más secundario en ese escenario estratégico que viene en este momento. Pero al mismo tiempo es un escenario potencialmente más conflictivo. Quiero decir que una de las cosas que estamos viviendo también en este momento en Europa es el retorno, y estratégicamente es el retorno a los grandes problemas que tuvo Europa en los años 30 del siglo pasado. Es decir, puesto en cuestión y estando casi en colapso el orden liberal que crean los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, estando desafiado, aunque no alternativamente, pero estando desafiado por China, por Rusia, por otras potencias, estando desafiado fundamentalmente por la expansión inmensa del Pacífico, ¿cuál tiene que ser los elementos esenciales en los cuales las democracias liberales, el orden liberal, el mundo liberal, pueda mantenerse en el mundo? Y ese es un factor estratégico absolutamente fundamental. Y ese es un factor estratégico en el cual estamos en este momento volviendo otra vez a problemas que tienen que ver con el nacionalismo, con la competencia entre poderes, con los problemas fronterizos, con los problemas territoriales, con las ambiciones territoriales capaz de ser conseguidas militarmente, y todo eso crea una serie de riesgos inmensos en el mundo de hoy y de peligros en el mundo de hoy, unido a las cuestiones de la ciberseguridad y del terrorismo, ¿no? Esa reflexión europea, si uno hace una reflexión europea, pues Europa está bastante desarmada
en ese sentido en este momento, ¿no? Rearmar eso en Europa, pues es una de las tareas más importantes y más urgentes que tenemos, ¿no? Pero para empezar esa tarea bien, en el caso español, hay que empezar por poner la casa en orden. Si no, lo tendremos más complicado. Hemos aterrizado sobre el aspecto del orden liberal. Y, es que esa es la porque cuestión. era obvio que hablar de Europa sin tomar en consideración la relación transatlántica no tenía lógica, ¿no? Pero quizás en esa última cuestión que nos hemos planteado para este diálogo podríamos profundizar algo más, ¿no? en lo que es ese supuesto desmoronamiento del orden liberal que fraguó en su momento en la Segunda Guerra Mundial y que favorece esa expansión sin precedentes del bienestar económico y social a nivel mundial, ¿no? El libro entra muy a fondo, profusamente, en la descripción de los antecedentes, por la descripción de la situación que estamos viendo en estos momentos, también de ese momento en el que parecía que había llegado realmente el fin de la historia que nos anunciaba Fukuyama, que todo estaba hecho, ¿no? Señor Aznar, usted vive una época como presidente del gobierno en los grandes foros de gobernanza global en el que señala en su obra que volvieron a creer en las ideas del presidente Woodrow Wilson y sus famosos 14 puntos para alcanzar la paz mundial. Pero luego vendría la cadena de shocks que tambalearon el mundo, el shock tecnológico, el shock del terror y, por supuesto, el shock económico que vino acompañando a la crisis. El resultado lo ha descrito: gran recesión, polarización, resurgimiento por doquier de los populismos, nacionalismos excluyentes. ¿Qué falló en aquel idealismo wilsoniano? ¿Estamos viviendo realmente el inicio de una era antiliberal? El idealismo wilsoniano tenía varios factores, ¿no? Y uno de ellos es que después de la Primera Guerra Mundial se cometió el error de no incluir fundamentalmente en el nuevo orden diseñado a los perdedores, y eso fue una equivocación muy grande. En segundo lugar, se cometió un error que en Europa era letal, que es jugar con las fronteras y cambiar fronteras como se cambiaban normalmente vasos y posavasos de una mesa para otra, ¿no? Era un mundo, efectivamente, que se creaba de un modo artificial. Y en tercer lugar, fracasó otra cosa absolutamente esencial, junto además todo lo que ayudó a la crisis del 29 y la crisis económica del 29, y es que los Estados Unidos se retiraron. Claro, el mundo wilsoniano quiebra, o el intento del mundo wilsoniano, cuando los Estados Unidos deciden no participar en la Sociedad de Naciones y deciden que se quedan en casa. Entonces, la Sociedad de Naciones y el orden internacional, después de la Primera Guerra Mundial, sin los Estados Unidos, no tenía ningún sentido. No se podía mantener y no se mantuvo, especialmente en Europa. Vivíamos en momentos en el cual había un poder emergente que quería desafiar al incumbente, que era en ese momento el Imperio Británico. Todavía el Nuevo Mundo no había sustituido al Imperio Británico y aquello colapsó. El derrumbamiento de los partidos políticos en Europa, los partidos tradicionales centrales en Europa, que también lo estamos viviendo ahora, pues fue lo que motivó y aceleró en gran medida la crisis política en ese sentido. Ahora, ¿qué se está viviendo? Se está viviendo el colapso no solamente del orden nacido en la Segunda Guerra Mundial. Cuando se gana la Guerra Fría, o cuando termina la Guerra Fría, lo que se piensa es que no hay alternativa, que es la tesis de Fukuyama. La tesis de Fukuyama es el fin de la historia. Pero Fukuyama tiene dos tesis, que yo hablo en el libro, esa y la del hombre posmoderno. La del fin de la historia no se ha hecho realidad. La del hombre posmoderno sí, digamos, el ser humano posmoderno. Y es una de las cuestiones que tenemos ahora, ¿no? Que es la cuestión inmensa de la superficialidad, de la falta de fundamento, de la irresponsabilidad, de lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Ahora la cuestión no está solamente planteada en que en esta situación estratégica surge un poder emergente, extraordinario, colosal, como es el poder de China. No es que Rusia vuelva a tomar, no solamente aparecen otras potencias desafiantes, como es el caso de Irán, o como es el caso también amenazante de Corea del Norte. Hay poderes revolucionarios y poderes revisionistas. Los poderes revolucionarios quieren cambiar el mundo, los poderes revisionistas quieren controlarlo. Pero una cosa tenemos clara, y es que China o Rusia no se van a acoplar al orden liberal internacional que nosotros conocemos. No se van a acoplar. Y entonces eso está colapsando. Y además está colapsando en un momento en que la política norteamericana
y los Estados Unidos han decidido, en gran medida, revisar todas sus decisiones después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra Fría. Y eso no deja de ser paradójico, porque en ningún momento se ha producido en la historia del mundo una expansión de la libertad, de la prosperidad, de la democracia, como después de la Segunda Guerra Mundial y como después de la Guerra Fría. Entre otras cosas porque existía un poder liberal que empujaba en esa dirección, que era el poder fundamental de los Estados Unidos. En esa situación, un pequeño matiz en relación con lo que es España. Yo siempre digo, vamos a ver, ¿qué es lo más importante que hemos hecho los españoles en nuestra historia? Además de constituirnos como nación española. ¿Qué es lo más importante? Pues el hecho más importante que hemos hecho los españoles en la historia se llama América. ¿Y qué quiere decir América? América quiere decir Atlántico. Por tanto, si usted quiere tener una política, usted tiene que hacer una política pensado en las políticas atlánticas y en lo que se ha encarnado tradicionalmente con las políticas atlánticas. ¿Está Europa, el mundo atlántico, está el mundo de los valores atlánticos perdido ante el arrollador empuje del Pacífico? No es verdad. Si uno analiza, por ejemplo, yo le he dedicado, y Pablo lo sabe muy bien, hemos dedicado años a analizar, por ejemplo, los activos, por ejemplo, de la cuenca atlántica. Usted tiene ahí las mayores reservas de petróleo del mundo, las mayores reservas de gas del mundo, las mayores reservas de alimentos del mundo, las mayores reservas de agua del mundo y las mayores reservas culturales del mundo en términos de lo que significan los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos, la tolerancia y la prosperidad. Esos son unos activos extraordinarios y eso es lo que el orden liberal tiene que poner en marcha otra vez. Esa es mi esperanza y esa es mi opinión. Y todo eso conjugado y en medio de toda esta gigantesca revolución que estamos hablando. Por eso el mundo es muy complejo, pero no hay solución más perturbadora, iba a decir más estúpida, que fiarse en los populismos para resolver las cuestiones complejas del mundo de hoy. Y no hay decisión, en mi opinión, más inteligente que reforzar el orden liberal para intentar entender y afrontar el mundo que nos viene. Totalmente de acuerdo. Yo creo que además el concepto del atlantismo no es geográfico. Yo recuerdo en las iniciativas en las que yo he tenido la oportunidad de colaborar, este concepto siempre acuñado desde el Atlantic Council, pasando por las cátedras de estudio entre Norteamérica y América Latina, pasando por la iniciativa de la Cuenca Atlántica, siempre se hablaba de un concepto prácticamente ideológico de principios. Para mí, Australia es Occidente. Para mí, por supuesto, Israel lo es. Para mí, los países que valoran a la persona, a su libertad y que creen en el Estado de Derecho y que lo que intentan es mejorar la vida de la gente sin ningún tipo de intervencionismo ni totalitarismo, es Occidente. Yo creo que por eso, en este caso, los enemigos de la libertad, igual que en el siglo XX fueron el fascismo y el comunismo, ahora vuelven a ser, o de una forma son en el siglo XXI, el populismo y el nacionalismo. Y eso sí que es una emergencia que lo estamos viendo y que los partidos políticos tenemos que reaccionar. Los movimientos que estamos viendo en el hemisferio norte, o incluso ahora en la situación iberoamericana, en la que hay desde hace unos años la irrupción de gobiernos que sí que creen los preceptos liberales. Ahí tenemos que ver Argentina, tenemos que ver Chile, tenemos que ver cómo está Colombia, lo que va a acabar pasando en Venezuela, por mucho que el dictador intente remediarlo. Veamos las grandes incógnitas en México y Brasil, pero en definitiva el problema ha estado en el hemisferio norte y ha estado en Europa. Ha estado en Europa con la irrupción de populismos de extrema izquierda en la Europa del Sur, con populismos de extrema derecha en la Europa del Norte o en Centro Europa. Y yo creo que eso es una respuesta a la capitulación de nuestros propios principios. Yo creo que la crisis de los partidos, o en este caso la crisis de los países o de la ideología liberal, es porque no estamos enarbolando esos principios, porque no estamos dando esa batalla. Y son más necesarios que nunca. Entonces yo en ese caso creo que, igual que decíamos que la construcción de los proyectos supranacionales implica una cesión de soberanía, en la Unión Europea no hay más que fronteras y moneda en cuanto a cesión de soberanía, en cuanto a concertación de esfuerzos comunes,
Pero yo creo que más allá de la OTAN ha faltado una iniciativa que concierte más allá del terreno de la defensa a Occidente. En la defensa de los principios de libertad que acaban estrellándose contra las Torres Gemelas. Es decir, el consenso liberal o social liberal del periodo de posguerra en Europa, por supuesto en la vertiente también atlántica de Estados Unidos, que culmina con la caída o con el derrumbe del muro de Berlín, donde la izquierda no sabe explicar lo que ha ocurrido, donde se sepulta el socialismo real en los cascotes del telón de acero, se acaba estrellando en el 2001 en las Torres Gemelas, y el enemigo es mucho más líquido y mucho más complejo. Es el enemigo yihadista, por supuesto, sin territorio, con cauces de financiación o de actuación, basados también en la revolución digital, pero también es el enemigo populista. Y en ese sentido yo creo que si hay irrupción de movimientos de ese signo es porque los partidos o la ideología liberal no ha conseguido reforzarse, no ha conseguido dar el contrapunto y ser atractivos, no proponiendo tampoco soluciones fáciles a problemas complejos, sino intentando trasladar en base a esa batalla ideológica que las soluciones tienen que venir por parte de esas ideas de libertad y de defensa de la individualidad. Porque el colectivismo económico, y eso es una cosa que estamos viendo, ha dado paso a un colectivismo social. Ahora ya nadie, en su sano juicio, quitando un par de dictadozuelos, puede plantear la economía estabulada, el comunismo como una alternativa de futuro. Nadie que esté en su sano juicio. Pero que sí que se plantea una economía de colectivización social que al final aliena al individuo y va contra esas teorías de libertad que yo creo que ahora son urgentes recuperar y defender. La verdad es que, como habrán comprobado con sus relojes, hemos excedido la hora que teníamos previsto para este diálogo. Lo entenderán por el privilegio de contar con el señor Aznar y el señor Casado con el trasfondo de la obra del señor Aznar. La verdad es que continuaríamos, seguro, todos disfrutando, ¿no? Pero yo quiero decir exacto, una cosa les iba a decir si esa última intervención... No. Yo primero que quiero decir que, como yo estoy muy orgulloso de mis equipos y de todo el mundo que trabajó conmigo y creo que fueron muy buenos y muy brillantes, antes, como decía que veía un poco borroso sin gafas, me quedé por citar a Esperanza, que la veo por allí, y a Pío Cabanillas, que está aquí también sentado. Y que Fraga decía, pues me permitirá contar esta anécdota, Pío, ¿no? Fraga, que claro, Fraga venía del conocimiento de su padre, que yo también tuve una relación muy estrecha con su padre, ¿no? Y Fraga me decía, Píito es el mejor portavoz que podías haber nombrado. Dice, porque casi no se le oye. Y tenía razón. No, pero lo que quiero decir, lo que quería... ¿Estamos ya en la intervención? Sí, estamos. No, pues es que yo quiero que el tema lo cierre Pablo, pero quería contar una anécdota que no acerca... En fin, es para... Una vez que en el año, yo no sé cuándo, el año 92, 93, pues yo tenía muy buena relación con el Papa Juan Pablo II, ¿no? Y yo siempre digo que uno de las personalidades más impresionantes que he conocido en mi vida, después de Ana, por supuesto, es y de los líderes políticos los que me tengo que ganar la tranquilidad esta noche, ¿no? Después de es decir, Juan Pablo II es de los líderes más importantes que yo he conocido, ¿no? Y un día en el año 92 o el año 93, pues estando hablando con él en el Vaticano, él me coge por el brazo y me dice, dígame usted, ¿cuándo va a ganar usted las elecciones en España? Y yo dije, pues ya hacemos todo lo posible, ¿no? Pero hacerlo. Y entonces yo lo que quiero decir esta noche, dejando al margen a Juan Pablo II, y ahora no existe esa circunstancia, ni yo me revisto de ninguna función papal, ni de ninguna otra que no tengo, nada más que la de autor de Península y de Planeta, pues, y de militante del Partido Popular, pues la cuestión clave en este momento la tiene que responder el líder del Partido Popular, ¿no? Y la pregunta sería, Pablo, ¿cuándo vamos a ganar las elecciones? Claro.
No nos digas cuando las haya, porque ya lo sabemos, ¿no? Pero por favor... Cuanto antes. Esto es lo mismo que le contestó al Papa. Estoy en ello. Muy pronto, por el bien de España muy pronto. Y ya que me deja cerrar, lo que puedo decir es que además por la responsabilidad de representar un legado que es heredero de personas como el presidente José María Aznar, y porque yo creo que España, siempre que ha gobernado el Partido Popular, ha estado mucho mejor. O sea, que cuanto antes y por el bien de los españoles tenemos que volver, y para aplicar estas ideas, no para usar simplemente el poder, sino para hacer política y para servir a España. Muchas gracias a ambos. La verdad es que hemos disfrutado de un excelente diálogo. Y simplemente decirles a todos que creo que hoy el fundador de esta casa estaría muy orgulloso del acto que hemos desarrollado. Creo que todos los que estamos aquí estamos alineados con ese proyecto compartido que es España. Y permítanme concluir este diálogo mirando hacia la izquierda, hacia esa pared, y recordando el final de ese párrafo. Si aplicamos así nuestro conocimiento a mejorar el bienestar de más gente, habremos contribuido un poco a facilitar la convivencia de los habitantes de la Tierra. Muchas gracias, señor Aznar. Muchas gracias, señor Casado. Un privilegio haberles dirigido. Y gracias a todos ustedes. Y a Editorial Península y al Grupo Planeta, por supuesto. Muchas gracias. Van a firmar. Sí, sí.